Bienvenidos a esta nueva charla sobre arte y espiritualidad. Soy el padre Javier Alvarado y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes uno de los temas de arte que más he estudiado y reflexionado, el barroco. Tal vez sea uno de los estilos artísticos más complejos y debatidos en la historia del arte. La academia ha solido referirse al barroco con categorías negativas. Para empezar, el nombre con el que se bautizó, barroco. Se dice que el término viene del portugués barroco y el español barrueco, con el que se designaba una perla o piedra de forma irregular, no esférica. Entonces, solamente desde el nombre, hablar del barroco es referirse a algo irregular, deforme, que rompe las reglas de la armonía. Esta disputa forma parte de la histórica tensión entre los artistas academicistas y los artistas que luchan por una libre expresión. Por ejemplo, Leonardo da Vinci es la típica expresión de un arte académico. Es uno de los grandes representantes del Renacimiento. En cambio, Giuseppe Arcimboldo, en su retrato de Rodolfo II, es una buena representación de todos los artistas que lucharon y de los que siguen luchando por seguir defendiendo la libre expresión. Sin duda, el cuadro de Arcimboldo choca y puede ser etiquetado y descalificado por grotesco, pero también depende de quién lo dice y por qué. Puede ser que la crítica venga de alguien muy reconocido o de alguna institución importante, pero no necesariamente tenemos que tomar esa opinión como la opinión más acertada y válida. Por ejemplo, el diccionario de la Academia Francesa del siglo XVIII habla del barroco como algo extravagante, desigual, irregular. O sea, según ellos, esto que estamos viendo en pantalla y muchas imágenes de iglesias que veremos son eso, extravagantes, desiguales, irregulares. Una sentencia muy poco académica desde mi punto de vista. Yo leo estas palabras y veo esta imagen y no me empatan, no me calzan. Yo creo que no se describe correctamente el barroco en justicia. Otro diccionario francés también del siglo XVIII, el diccionario de Trevoux, dice que los pintores barrocos son caprichosos, vuelven a la carga con una categoría emocional y descalificadora. Pero uno ve este cuadro y se pregunta, ¿es una pintura caprichosa? ¿Es una pintura que la podemos descalificar como obra de arte? ¿O es una de las genialidades del barroco? Y en el mismo siglo XVIII, esta vez el Diccionario Italiano de las Bellas Artes habla del barroco como extravagante y ridículo. Y una vez más, veo esta imagen de la Basílica de San Juan de Dios en Granada, España, y me vuelvo a preguntar, ¿esto es ridículo? ¿Esto no tiene ningún valor artístico? ¿Con el barroco se fueron al vacío 200 años de historia del arte? Pienso que el barroco no era el problema, sino las personas que estaban al frente de la crítica sobre el arte, que no tenían la más mínima disposición para tener una actitud valorativa frente al barroco. Y de ahí me hago otra pregunta. ¿Se trataba simplemente de juicios artísticos o había detrás alguna motivación ideológica y política? En el último tercio del siglo XIX, los historiadores del arte empezaron a considerar el barroco como estilo de una época determinada y a intentar definirlo de manera más objetiva. Así se le comenzó a ver como expresión de una nueva sensibilidad que busca la libertad de manera deliberada, frente a un arte clásico que limitó la búsqueda de nuevas formas. En esta época se le comienza a dar al barroco una identidad y un valor propio. Esta valoración se comienza a explicar en referencia al estilo renacentista
como una oposición. Esta es una clave para entender el barroco, es decir, como contraste con el Renacimiento. Se comienza a ver en el barroco el gusto por el juego entre luces y sombras, su búsqueda de expresar vitalidad a partir del movimiento, la superación de las reglas que el Renacimiento había impuesto. Finalizando el siglo XIX, la Escuela de Arte de Viena dio por sentado dos principios muy importantes. Primero, en el arte no hay progreso, sino progresión. Y segundo, los artistas hacen siempre lo que quieren. Con esto se facilitaba el camino hacia una valoración de los artistas barrocos. A pesar de estos criterios positivos que la Escuela de Arte de Viena había asentado, a comienzos del siglo XX hay un nuevo estancamiento para la valoración del barroco. El intelectual alemán Werner Weisbach escribió un libro titulado El barroco, el arte de la contrarreforma. Es decir, para él, el barroco no es un arte con estilo definido, sino una herramienta que los católicos usaron para la lucha contra los protestantes como una reacción ante la revuelta que Martín Lutero había suscitado. Esta es una tesis que, en mi opinión, es una concepción reduccionista. Tiene algo de verdad, pero no podemos decir que todo el barroco es simplemente eso. Es una afirmación más que minusvalora el barroco como propuesta artística. Como argumento de mi posición, quiero mencionar tan solo 3 ejemplos en donde se evidencia que esta tesis es muy imprecisa. No digo falsa, sino imprecisa o reduccionista. Este es el templo protestante luterano de Ludwigs, que queda en Múnich, Alemania. El estilo de la arquitectura es barroco, bastante moderado en comparación a muchas fachadas barrocas de iglesias católicas. La razón se debe a un detalle importante. Los protestantes consideran una idolatría hacer imágenes, cosa que en las fachadas de muchas iglesias católicas barrocas, las imágenes de Jesús, de la Virgen, de los ángeles y de los santos son parte de la decoración. El rechazo de hacer imágenes, sobre todo se nota en la parte interior. Este es un templo bastante sobrio en su decoración. Pero hay una cosa en la que los protestantes nos llevan mucha ventaja a los católicos, incluso hoy en día, y eso es en la música. Fíjense el lugar tan central que tiene el órgano. Ellos no tienen la Eucaristía como nosotros la tenemos, por eso al fondo no hay un sagrario como en las iglesias católicas, sino el órgano, el instrumento musical litúrgico predominante en ese tiempo. Y abajo se ven las bancas para los miembros del coro. ¿Cómo será de importante la música entre los protestantes que el músico Johann Sebastian Bach es el más importante representante en todo el barroco en la música? Nuevamente estamos hablando de un protestante luterano, un ejemplo más de que el barroco no se reduce al catolicismo. Y un último ejemplo es Rembrandt, de religión protestante y uno de los exponentes más importantes del barroco en la pintura. Entonces, volviendo a Werner Weisbach, considero que su tesis queda descalificada por ser una propuesta tan reduccionista. Hay que hablar y valorar el barroco más allá de luchas entre religiones, más allá de posturas políticas, más allá de los gustos académicos o estéticos. Aún más, desde que apareció el arte sacro cristiano, se ha buscado enseñar la fe desde el arte. Eso no solamente se hizo desde el barroco. Por ejemplo, los vitales góticos están llenos de historias bíblicas con imágenes. El barroco es un arte que ha demostrado tener identidad propia y peso en la historia.
y se sigue necesitando hacerle justicia hablando de su valor y no describirlo desde lo que se considera sus defectos. Otro intelectual famoso, cuya opinión ha sido resaltada en la historia del arte, es el español catalán Eugenio Dors. Su propuesta es un salto conceptual porque dice que no hay que hablar del barroco, sino de lo barroco, queriendo decir que lo barroco es una fuerza suprahistórica que va más allá de una época, que barroco no solamente es el arte, sino comportamientos, maneras de comprender la moral, expresiones culturales, religiosas, políticas, económicas, filosóficas. Dors dice que en la historia hay una constante oposición entre clasicismo y barroquismo. Dice que lo clásico es lo que representa lo sintético y lo racional. En cambio, lo barroco representa lo múltiple y lo emocional. Lo clásico es lo unitario y lo barroco es lo plural. Para él, estas dos tendencias se complementan y se necesitan mutuamente. Lo clásico no es mejor que lo barroco, ni viceversa. Cada uno de ellos es un estilo propio, ninguno supera al otro. Son dos tipos de sensibilidades que estarán eternamente presentes en la vida. Dors postula que desde el principio de la historia se habrían producido 22 especies de barroco. Con esta mirada tan amplia, pareciera que nunca vamos a terminar de definir qué es el barroco, pero es una muestra de lo difícil y complejo que es comprender este estilo en el arte. A pesar de todos los estudios que se han hecho en el siglo XX, aún con las mejores intenciones, siempre es difícil establecer conceptos que definan el barroco. Por ejemplo, no es fácil hablar de la misma manera del barroco italiano de Francesco Borromini con la arquitectura de François Mansart, quien introdujo el clasicismo en el barroco francés. Aquí tenemos una muestra de lo que estamos hablando, en donde, si bien ambas fachadas son barrocas, son notablemente distintas. También hagamos una comparación en el campo de la escultura. No es lo mismo igualar a Gian Lorenzo Bernini con Alonso Cano. Entre estas dos esculturas todo es distinto. Materiales, dinamismos, expresiones psicológicas, acabados, etc. Ambas obras son muy distintas, pero ambas son barrocas. Y en el plano de la pintura, no se pueden equiparar a Pedro Pablo Rubens con Rembrandt. Aquí podemos ver cómo dos pintores flamencos barrocos se diferencian claramente entre sí. Con todo, vemos que el barroco es un arte que varía según los artistas, los países, las regiones. Por la calidad de tantos artistas como estos y muchos más, podemos ver que el barroco es una propuesta que tiene mucho valor y eso es lo que hay que buscar rescatar en medio de tanta crítica negativa. Frente al arte hay un me gusta y un no me gusta, lo cual es válido, pero esa es la parte más primaria de la aproximación artística, porque el arte, aunque incluye nuestros sentimientos, exige más que eso en cada uno de nosotros. Una obra de arte también es una propuesta intelectual, espiritual, histórica, cultural. Además, si gustó construir arte barroco durante 200 años y se construyeron cientos de iglesias con este estilo, tanto en Europa como en la América española y portuguesa, debe tener un valor. Algo que se hace durante tanto tiempo y en tan grande extensión no puede explicarse simplemente desde categorías negativas. Este es un argumento de simple sentido común. Y no debe pasar desapercibido que muchos de los que empezaron a criticar negativamente el barroco son los de la corriente de la Ilustración, quienes, además de pensar que no les gustaba este arte,
también había un interés ideológico frente a un arte que tiene una esencia espiritual. Para hacerle un camino valorativo al barroco de finales del siglo XVI hasta el siglo XVIII, empecemos hablando de sus características como estilo en general. Y las primeras características se entienden como reacción frente al Renacimiento. En el Renacimiento se buscaba la belleza desde lo racional, lo lógico, lo matemático, en otras palabras, desde lo que se puede medir o calcular, y esto limitaba la libertad expresiva en el arte. Es como si el Renacimiento hubiese fijado un molde en el que solo se aceptaba como bueno lo que se hacía de esa manera. Eso generó un vacío ante el deseo de expresar el arte de manera mucho más vital. Y eso es lo que terminó siendo el barroco, expresión vital y libertad en las formas. Por eso aquí vemos que la fachada renacentista de la Catedral de Valladolid contrasta con la fachada barroca de la Catedral de Santiago de Compostela. Es un estilo lleno de movimiento. Pero la oposición contra el Renacimiento no empezó con el barroco, sino con el manierismo. El barroco terminó siendo un punto de llegada después de una reacción, digámoslo así, contestataria. Y creo que no me equivoco, rabiosa frente al Renacimiento. Así fue el manierismo en su primera etapa. Y aquí vemos la clara oposición entre el arte clásico renacentista del Perugino con el arte manierista y reaccionario de Rosso Fiorentino. Y aquí dos imágenes más de estilo manierista en donde se ve esa actitud reaccionaria en la utilización intencional de nuevos colores que rompían un patrón académico de lo válidamente acertado y unas proporciones del cuerpo claramente opuestas a las proporciones que se habían establecido como perfectas para el arte. Esta revolución cultural, artística y espiritual, ¿cómo fue derivando en el barroco? Se dice que en esta fachada está la chispa que encendió la mecha del barroco, porque aquí vemos una fachada con el claro concepto renacentista. Las figuras geométricas son bastante claras. Toda la fachada tiene una composición clásica evidente, que en simples líneas las podemos ver así. Pero la revolución es esta, unas líneas bastante libres. Yo agregaría líneas espontáneas y naturales. Y a pesar de ser unas líneas tan distintas al concepto clásico, desde mi punto de vista, se acoplan de manera muy armónica a toda la composición. ¿Quién fue el arquitecto que construyó esta iglesia? El que construyó la iglesia fue Jacopo Vignola, artista manierista, pero el que construyó la fachada actual fue un discípulo suyo, Giacomo della Porta, quien tras la muerte de Vignola continuó con la construcción del Gesù y rediseñó la fachada en 1584. ¿Y de dónde sacó esta novedad? La creatividad no surge de la nada. Las iniciativas artísticas se van presentando y poco a poco se van combinando unas con otras. Así van surgiendo las nuevas propuestas como una continuidad de lo anterior. Por ejemplo, en Florencia está esta fachada renacentista de la iglesia Santa María Novella. Esta fachada es de 1470, pero todavía estaban en el Renacimiento. Esas líneas distintas no representaban en ese momento la chispa creativa para un estilo nuevo con identidad propia, o sea, el barroco. Hablemos ahora de dos eventos que removieron la conciencia de muchos católicos con los que se sintieron impulsados a salir a evangelizar. Primero, el momento en el que Europa descubre América, todo un mundo nuevo y muy grande, a donde se quería llegar a evangelizar.
Y segundo, la protesta religiosa que suscitó Martín Lutero en 1517, que tuvo una gran acogida y que él no sospechó todos sus alcances. Fueron estos y varios eventos que se sumaron y que llevaron a mirar más a Dios, es decir, pasar culturalmente de un antropocentrismo a un nuevo teocentrismo. Es en este contexto en el que surge un arte que se usará para expresar la mayor gloria de Dios, el barroco. Por tanto, el barroco es un arte profundamente espiritual. En esta iglesia de los jesuitas vemos creada toda una atmósfera espiritual en donde se presenta la nube de la gloria de Dios como si estuviéramos en la transfiguración, o aún mejor, como si estuviéramos en el mismo cielo. El primer concepto que tuvimos los cristianos sobre el templo fue el de nuestro propio cuerpo, nuestras propias vidas como un lugar espiritual donde habita Dios. De ahí, mientras se fue celebrando la Eucaristía en las casas, surge la idea del templo como la casa de Dios. Luego, con el emperador Constantino, en el siglo IV, surgió la idea de las basílicas, la casa del rey. Cuando llega el gótico, se construye en base a la idea de la ciudad de Dios. Con el Renacimiento se toma como referencia el modelo de las construcciones griegas, lo que se llama lo clásico. Y cuando llega el barroco, se representa el cielo, entrar a donde Dios está o entrar en su gloria. Entrar en su gloria es entrar en el misterio de su presencia. Es el lugar en donde encuentran respuesta nuestros anhelos de infinito, nuestros anhelos de eternidad. Dios nos envuelve con su gracia. Dios nos acoge en su presencia. Su luz brilla sobre nosotros. Podemos comparar el barroco y en general el arte sacro con los sacramentos, porque se trata de una mediación sensible que nos permite recibir la bendición de Dios. El arte sacro no es un sacramento más, no es un octavo sacramento, pero participa de esa dinámica, de esa presencia material sagrada que nos bendice, o que Dios nos bendice a través de lo material. El barroco es profundamente sensorial y vibrante. El barroco nos invita a palpar la vida espiritual del cielo. Lo que hemos dicho nos conduce naturalmente a la mística, no solo a la oración, sino a trascender de este mundo y a contemplar la alegría, la riqueza y la plenitud que hay en el cielo. El barroco es el escenario que nos estimula a alcanzar una experiencia de éxtasis espiritual. Aquí podemos ver la decoración del techo de la nave central de la iglesia El Gesù, que es uno de los templos jesuitas que queda en Roma. Esta obra del techo se titula El triunfo del nombre de Jesús. El barroco representa a Dios como una presencia que va más allá de lo que nosotros podemos abarcar con nuestra mirada y nuestro entendimiento. Nosotros podríamos entrar muchas veces a estas iglesias y podríamos lograr descubrir en cada visita una cosa nueva. Así nos pasa con Dios. Su riqueza no se agota. Él no deja de sorprendernos. El barroco expresa la abundancia de Dios en la que me siento ubicado y al mismo tiempo sobrepasado. Nosotros no poseemos a Dios. Más bien, Él nos acoge amorosamente en su enorme presencia. Esta realidad tan envolvente no solo está en la cúpula o en las partes altas, sino también a nuestra altura. Toda esta decoración
nos invita a experimentar que Dios está a nuestro lado, bendiciéndonos. En estos espacios tan grandes y espectaculares, podemos entender que la fe, aunque tiene un aspecto intelectual, nos exige ir más allá. Y a esas alturas solamente llegamos con la fe y el amor. La gloria de Dios es esplendorosa. La gloria de Dios es vida en plenitud, una vida que no se puede contener. Y por eso el movimiento, por eso la decoración abundante, por eso los frutos. Hay un gran entusiasmo en el barroco. Es una fiesta de formas en movimiento. Todo un contraste con el Renacimiento. Por ejemplo, aquí vemos la escultura de la primera etapa de Miguel Ángel, en donde trata un tema dramático, la Pietà, con mucha serenidad, frente a lo que el barroco se opone como una reacción no solamente más emotiva, sino hasta podríamos decir más natural. En ese sentido, hay una palabra que es clave para distinguir el Renacimiento del barroco. Esa palabra es pathos. Es una palabra que expresa la intención de buscar conmover al espectador a partir de expresar una emoción con intensidad. Y una característica más del barroco es que se volvió una expresión artística comunitaria. Ya no era el talento de un artista famoso haciendo una obra monumental, sino una comunidad de artistas, pintores, escultores, artesanos, orfebres, ebanistas, talladores, etcétera, trabajando para la gloria de Dios. Se retomó el mismo espíritu de trabajo del gótico. Sin duda hay obras barrocas firmadas que identifican claramente a varios artistas famosos, pero también hay muchos trabajos anónimos que no están firmados. Hubo mucha gente involucrada en la construcción de las iglesias barrocas que trabajaron con destreza y nos dejaron silenciosamente una huella en la historia del arte. Y todo este esplendor era un ambiente espiritual creado para todo tipo de personas. Un ambiente que buscaba la unidad entre todos los que somos parte de la fe católica. Por eso, el barroco tiene una nave central ancha donde puedan caber todos. Pero así como este gran espacio único tenía el interés espiritual de la unidad, de la comunión, también había un interés práctico, el de facilitar las condiciones para que la voz del predicador se escuche de manera perfectamente clara y comprensible. La idea era formar un templo aula. Por eso se vio necesario un espacio sagrado, unitario, compacto, simple, funcional y no meramente celebrativo o decorativo. Ese fue un elemento muy innovador que perdura hasta el día de hoy. Aquí tenemos otro templo de una iglesia jesuita, la del Gesù, pero la iglesia jesuita en Palermo, al sur de Italia. Aquí se ve también la nave central dedicada a formar una única asamblea para celebrar la Eucaristía y para escuchar la predicación, y las naves laterales cumplen la función de pasillos que dan acceso a las capillas laterales. De todo lo dicho, una de las ideas más importantes es que la arquitectura barroca de las iglesias católicas expresan la gloria de Dios. Es un arte con alma espiritual. Es un estilo artístico muy ligado a la fe. Es un esplendor dedicado a Dios. Es un arte concebido especialmente para las iglesias. Pero con el paso del tiempo,
El rey de Francia, Luis XIV, llamado el Rey Sol, quiso enaltecer su propia gloria y quiso tener en sus palacios esa misma gloria que veía en las iglesias católicas barrocas. Y es así como surge el rococó, un arte que ya no tiene la espiritualidad del barroco, sino la búsqueda de mostrar poder y ostentar. Un ejemplo de esto es el grandioso Palacio de Versalles. El barroco y el rococó son dos artes muy parecidos en sus formas, pero con almas totalmente distintas. El barroco es para Dios y el rococó es para reyes humanos con grandes riquezas. El barroco de las iglesias católicas fue concebido para ofrecer una experiencia espiritual y una formación en la fe. Es un arte que se logra entender en su profundo significado cuando estamos sintonizados y formados en nuestra fe católica. Si se le mira desde afuera, solo se le juzga de una manera estética, porque no se tienen los elementos teológicos y espirituales para valorarlo. El concepto espiritual de fondo que dio a luz el barroco católico es darle gloria a Dios, reconocerle a Dios que de Él es la gloria más grande, para que con el alma de creyentes entremos en su presencia, entremos en ese templo que ya es el cielo en la tierra. Muchas gracias, hasta la próxima.